Muy buenas tardes, bienvenidos a la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al año 2015 del asambleísta por la provincia de Loja y tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa, Verónica Arias Fernández. A continuación, les invito a observar un perfil de nuestra representante en la Asamblea Nacional del Ecuador. Yo nací en Loja el 31 de agosto de 1983. Mis padres son también lojanos. Soy la primera de 3 hermanos. Los lojanos somos ciudadanos muy apegados a la religión, profundamente creyentes de la Virgen del Cisne, en la cual yo también creo. Yo estudié en un colegio de monjas en la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús. Mis estudios desde el kinder hasta 6º curso los realicé en esta unidad educativa. Estudié Derecho y la complementé también con estudios en Administración. Yo siempre creí en la carrera política, es decir, recibir una formación que permita consolidar un liderazgo y una formación que permita también desempeñar un buen papel. Hay un nombre que llena mi alma de inmensa ternura. A los 28 años tuve una hija. Mi hija Isabel ahora tiene 3 años de edad y tengo que compartir y equilibrar mi tiempo entre las tareas legislativas y la tarea o el rol fundamental que cumplimos las madres o que cumplimos las mujeres, que es el hecho de ser madre. Entonces ella es mi inspiración, el motor de mi vida, ella es la razón por la cual también yo lucho, yo trabajo, yo hago mis cosas, mi trabajo con más ganas, con más gusto, porque tengo a alguien por quien luchar, por alguien por quien vivir. Soy impaciente, sí, soy perfeccionista. A veces en mi casa o en la oficina también, los chicos que trabajan conmigo o mis papás me dicen que a veces quiero que las cosas salgan siempre como yo las planifico, como yo quiero que salgan. O claro, lo perfecto es enemigo de lo posible. Bueno, escucho música como buena lojana y me gusta la música nacional. Y yo creo que ese gusto por la música ecuatoriana la aprendí de mi papá. A mí me encanta Pequeña Ciudadana, es una canción que a mí me fascina. Pequeña ciudadana, has llegado a mi vida con la sonrisa dulce. Obviamente, como buena lojana, disfruto mucho de mi comida. Me encanta la cecina, me encantan las arvejas con guineo, me encanta el repe, los tamales, las humitas, los quimbolitos, la horchata, que es la bebida típica de Loja, la fritada que hacen cerca de Malacatos. Me encantan disfrutar de la comida que se hace allá. Parte de las cosas que se van logrando o que he ido logrando ha sido por la constancia, por la perseverancia, por las ganas de salir adelante y también por las ganas de luchar y de poder trabajar por mi gente. Señor delegado de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, señor delegado de la gobernadora de la provincia, señores representantes del Ejecutivo desconcentrado, señor alcalde de Loja, doctor José Bolívar Castillo, distinguidos alcaldes de los diferentes cantones, distinguidos concejales, representantes de las juntas de desarrollo barrial, autoridades locales, eclesiásticas, militares y policiales, representantes de los medios de comunicación. Iniciamos esta audiencia pública de rendición de cuentas con las sagradas notas del Himno Nacional de la República del Ecuador.
En un contexto de polarización social, real o simbólica, el ejercer un cargo de representación política con el decidido convencimiento de fortalecer el ordenamiento jurídico y la institucionalidad del Estado ha sido un verdadero desafío, no solo para la Asamblea Nacional, sino también para la democracia ecuatoriana en su conjunto. Desmantelar viejas prácticas lastimosamente heredadas hasta hoy por algunas banderas políticas como la acusación infundada, el debate demagógico e incluso la violencia física entre los propios legisladores como medio de solución de diferencias ha sido desde un ejercicio responsable de la política una de las prioridades de la asambleísta Verónica Arias. Esto con la absoluta convicción que mejorar la calidad de la discusión parlamentaria es condición necesaria para promover una cultura política democrática, pluralista y profundamente respetuosa de las personas y de las instituciones. Con 99 votos a favor, en mayo del año pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional depositó su confianza en la asambleísta para que, en representación de todos los lojanos, ocupe la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa CAL, máximo organismo de esta función de Estado. Paralelamente, desde la vicepresidencia de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, trabajó sin titubeo ni presión de ninguna clase para concretar esta iniciativa, que perfecciona varios postulados de la Constitución de Montecristi, empoderando a la ciudadanía en múltiples ámbitos, como la participación electoral, la equidad laboral en el sector público, la seguridad integral, entre otros. En la gestión parlamentaria, la asambleísta Verónica Arias promovió con observaciones y intervenciones en las sesiones plenarias la aprobación de varias leyes que apuntan a consolidar y profundizar el Estado de Derechos y Justicia. Entre otras, destacan, por ejemplo, las leyes orgánicas de justicia laboral, la ley de remisión de intereses, multas y recargos, la ley de prevención integral de drogas y la ley de asociaciones público-privadas. Luego de 2 años en la Asamblea Nacional representando a Loja, este ejercicio de rendición de cuentas es un instrumento indispensable para construir vínculos más sólidos, plurales y permanentes entre la ciudadanía y este espacio de representación legislativa, que es de todos los lojanos, independientemente de la ideología política que nos cobije. Tengo el gusto de presentar a un reconocido periodista en la escena nacional por su profesionalismo y amplia trayectoria de más de 23 años en la televisión y en la radio. Nos acompaña desde la capital de la República, Fabricio Vela. Bienvenido. Y por supuesto recibimos con un caluroso aplauso a nuestra representante en la Asamblea Nacional, Verónica Arias Fernández, quien es la legisladora más joven en la historia de la provincia de Loja. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se me escucha? Bueno, buenas noches con todos y todas. Qué gusto acompañarles en esta jornada democrática, de transparencia, una jornada cívica. He recibido la invitación de la doctora Verónica Arias, con quien, bueno, nos conocemos por la actividad política, la actividad legislativa, desde el trabajo pues, que realiza la legislatura, y quien les habla desde el trabajo como comunicador, como periodista. También un saludo pues al querido Chato Castillo. Doctor, qué gusto. También lo conocemos hace algunos años. Yo le decía a la doctora Arias, tuve la primera oportunidad de conocerlo que en 1996. Yo era periodista en Gamavisión en ese tiempo, en Gama TV, y me enviaron acá a Loja a cubrir las elecciones. Yo recuerdo que usted, doctor Castillo, fue candidato a la alcaldía y ganó las elecciones del año 96, cuando ganó Bucarán la presidencia, y tuve la oportunidad de conocerle. Así que qué gusto verle, también lo hemos visto en varias ocasiones en la legislatura. Y ahora, claro, tenemos la oportunidad de conocer, de compartir, de intercambiar opiniones, de seguir de cerca el debate legislativo con la asambleísta Arias. Y básicamente es un poquito para reencontrarnos y para retroalimentarnos en esta ocasión de lo que es este ejercicio llamado rendición de cuentas. Y antes de empezar, yo sí quiero preguntarle, obviamente, a la doctora Arias. Yo he tenido la oportunidad durante 23 años de seguir el periodismo y la actividad legislativa. ¿Qué de nuevo tiene la Asamblea? ¿Cuál es la diferencia con el Congreso Nacional? Digo, desde el año 95, 94 he cubierto el Congreso Nacional
He cubierto 2 asambleas constituyentes, la de Sangolquí, la de Montecristi, hoy se llama Asamblea Nacional. ¿Qué de diferente tiene con el Congreso? Bueno, Cortito, antes de empezar. Muy buenas tardes, Fabricio. Gracias por acompañarme en este evento de rendición de cuentas de la gestión legislativa del año 2015. Un saludo a todas las autoridades aquí presentes, tanto nacionales como locales. Un saludo a los representantes de los medios de comunicación colectiva, a los ciudadanos, ciudadanas, a los representantes e integrantes de organizaciones sociales que se encuentran presentes en esta tarde y noche. Bueno, yo creo que en este periodo legislativo ha habido la posibilidad de mejorar la calidad del debate en la Asamblea Nacional. Lo decía en las palabras introductorias quien hizo la presentación de este programa. Es necesario desmantelar las viejas prácticas políticas heredadas por algunas banderas, la acusación infundada, incluso la violencia física entre los mismos legisladores, el debate demagógico que muchas veces se daba en el ex Congreso Nacional. Ahora existe una asamblea plural conformada por diferentes organizaciones políticas que hemos tenido la posibilidad de intervenir, de aportar, de observar en este periodo legislativo, en varias temáticas, en diferentes leyes que han sido aprobadas desde el año 2013. Y uno de los temas que sin duda ha marcado la agenda legislativa es justamente la producción. En el año 2015, eso dice la estadística, se aprobaron 14 leyes y en esta ocasión vamos a revisar algunas que han sido seleccionadas, escogidas por la doctora Arias y que serán parte de un breve debate que vamos a mantener más adelante. La una vinculada en el ámbito económico, pero que tiene un profundo fin social, la otra netamente social para proteger, prevenir a nuestros jóvenes del consumo de drogas y otra más vinculada al estímulo del trabajo de la empresa privada en asociación con el sector público. Vamos de inmediato a revisar una breve reseña de aquello y de inmediato comenzaremos con esta charla con la asambleísta Arias. Por favor. En el año 2015 se aprobó la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos. En el año 2006, compañeros, 3 de cada 10 ecuatorianos pagaban a tiempo sus impuestos. 9 años después, hoy en el año 2015, esta cifra se incrementó a 8 de cada 10 ecuatorianos, convirtiendo sus impuestos en el principal ingreso no petrolero de nuestro país. Esta ley respondió a la necesidad de generar incentivos que permitan dinamizar la economía y también impulsar las actividades productivas, generando un ahorro a las empresas grandes, pequeñas y a la ciudadanía en general. Con esta ley, más de 1.900.000 contribuyentes en todo el país podrán beneficiarse, particularmente en la provincia de Loja, a la cual represento, casi 40.000 contribuyentes que tienen deudas o que mantienen deudas con el Servicio de Rentas Internas se beneficiarán con la expedición de esta ley. En el año 2015 se aprobó la Ley de Prevención de Drogas. No podemos caer en falsos dilemas, o como dijo en algún momento el primer mandatario, en falsos humanismos, que inspirados en otros modelos nos hagan creer que lo que es adecuado para otras sociedades es pertinente para la nuestra. En este cuerpo legal se disminuyó las cantidades permitidas para el consumo personal y se aumentaron las sanciones, y con ello poder garantizar que se pueda dictar prisión preventiva para los expendedores que se hacían pasar por consumidores. Bueno, le quiero preguntar a la asambleísta Arias lo primero. Yo seguí de cerca el debate de la Ley de Revisión de Intereses, Multas y Recargos. Originalmente el Ejecutivo la manda exclusivamente para los contribuyentes del Servicio de Rentas Internas. Es decir, aquellas personas que tal vez no podían tener contratos con el Estado, no podrían ser servidores públicos porque no estaban al día en el pago de sus impuestos. Pero en el curso del debate, la Asamblea decide ampliar ese espectro e incluye a los deudores del Seguro Social, incluye a los deudores del Banco Nacional de Fomento, e incluye a los deudores, por ejemplo, de las municipalidades, aquellos que no están al día con patentes o impuestos prediales. Y una de las discusiones que se generó a partir de aquello es, ¿acaso con esta ley se premió a las personas que no cumplen con sus obligaciones en desmedro de aquellas que están al día, que pagan sus impuestos, que pagan sus obligaciones? Porque eso se sintió en el curso del debate. Bueno, la condonación o la remisión de intereses, multas y recargos es una figura que se establecida desde el año 1975 en nuestro ordenamiento jurídico y tenía como objetivo esta ley el poder estimular el pago de los tributos en el Ecuador.
a través del perdón de los intereses, las multas y los recargos. No es que se perdonaba la obligación principal, lo que se perdonaba es los intereses que se habían generado por no haber pagado a tiempo los tributos en el caso de la Administración Tributaria Nacional o de otras instituciones que fueron incluidas. No solamente los intereses, también las intereses, multas y recargos. Exacto. Es la segunda amnistía tributaria que se aprobó en nuestro país. La primera fue en el año 2008, esa es la segunda amnistía tributaria, de la cual 1.900.000 contribuyentes fueron beneficiados, 900.000 del sector comercial, 500.000 del sector comunitario y más o menos 300.000 del sector de servicios en nuestro país. Aquí en la región 7, en la provincia de Loja, con esta ley, en las provincias de Loja, Zamora y El Oro, en la región 7, se beneficiaron cerca de 30.000 contribuyentes que al ponerse al día con su obligación principal, es decir, el momento en que pagaban el total del tributo adeudado, eran condonadas o perdonadas las multas, los intereses y los recargos que se habían generado por el retraso. Permítame también añadir solamente una cosa, digamos para poner en contexto, porque esto también se dijo en el debate parlamentario. En el pasado hubo decisiones de los congresos de, por ejemplo, condonar las deudas de los clientes del Banco Nacional de Fomento, condonar las deudas, se hablaba de condonación. En este caso no se condonaron las deudas, sino, digamos, esos recargos fruto de no haber pagado a tiempo. Exclusivamente era la eso. obligación accesoria. Hubo que pagar el capital, eso sí. Así es, si se pagaba luego de 60 días de aprobada la ley, se perdonaba el 100% de los intereses, multas y recargos. Y si se pagaba luego de 90 días de aprobada la ley, hasta 90 días luego de aprobada la ley, se perdonaba hasta el 50% de los intereses, las multas y los recargos que se habían generado. Yo creo que esta ley también cumple un objetivo de poder disminuir la carga económica de ciertos comerciantes, de ciertos contribuyentes, y también poder descongestionar las instancias administrativas como instancias judiciales por procesos que se habían iniciado ya, por ejemplo, en la justicia, de contribuyentes que no habían pagado a tiempo sus impuestos y fueron beneficiados alrededor de 1.900.000 contribuyentes y se recaudó más de 800 millones de dólares luego de que se aprobó esta segunda amnistía tributaria en nuestro país. Correcto, ahí me queda claro. Vamos con el otro tema económico, la ley de incentivos para asociaciones público-privadas y la inversión extranjera. Parto nuevamente del debate y de lo que se dijo pues en el curso de la discusión en la Asamblea Nacional. 9 años después se acordaron que existe una empresa privada y que puede coexistir con el Estado para hacer obra pública. Eso se dijo en el debate y usted fue parte de ese debate, por eso me inquieto. Yo creo que es fundamental, creo que es necesario el que pueda existir un trabajo conjunto, una relación importante entre el Estado, entre el sector público y el sector privado, que es generador de trabajo, que es generador también de riqueza en nuestro país. Y por ello se aprobó esta ley de asociaciones público-privadas con el objetivo de que exista una asociación entre el Estado y la empresa privada en el cual el Estado le encomiende a una empresa privada la ejecución y la administración de proyectos públicos luego del pago o del establecimiento de una contraprestación. Se estableció solamente en 5 sectores de la economía, en las alianzas público-privadas, para la construcción de infraestructura portuaria, aeroportuaria, para la construcción de infraestructura vial, de vivienda de interés social y del sector hidroeléctrico. Se me ocurre, por ejemplo, hoy día tuve la oportunidad de venir en avión y recorrer la ruta Catamayo-Loja y me impresionó el mal estado de esta ruta. Totalmente. Hay tramos que se los ve abandonados. Yo no sé si esto es competencia del gobierno de la provincia o del Estado central, no sé si forma parte de la red estatal, pero por ejemplo, si viene una empresa privada que puede hacerse cargo de la rehabilitación de esa vía, por ejemplo, rehabilitarlo, ampliar a 2 carriles por lado, pero el Estado como ente regulador, ese podría ser un ejemplo aterrizado aquí en lo que pasa en la provincia. Efectivamente, justo ya con las autoridades locales, autoridades nacionales, se han realizado realizado ya una propuesta para que esta vía pueda ser ampliada a 4 carriles a través de una asociación público-privada. La contraprestación que se estableció en la ley es precisamente para que se pueda cobrar, por ejemplo, un peaje y quien invierte en la ampliación de esta vía o en la recuperación de la vía pueda también tener un rédito por la inversión que realiza. Por ejemplo, lo que pasa en la provincia del Guayas, en donde el gobierno de la provincia concesionó la red vial de Guayas, por ejemplo, ese es un caso. ¿Podría ser algo similar? Así es, y tiene también, por ejemplo, años de duración
esta asociación público-privada, que puede ser, por ejemplo, 20 años, y quienes, las empresas que deseen invertir, que deseen establecer una alianza con el Estado, tienen exenciones tributarias del impuesto a la renta y del impuesto a salida de divisas por 10 años. Yo creo que las leyes que se aprueban en la Asamblea tienen que aterrizar en la vida real, tienen que tener una efectividad en la vida práctica. Y precisamente esta asociación público-privada aquí en la provincia de Loja nos sería muy útil para la ampliación a 4 carriles de la vía que va desde Loja a Catamayo y viceversa. Vuelvo a mi primera pregunta. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no hubo esos incentivos antes para el sector privado? Han existido incentivos, por ejemplo, con la ley de incentivos al sector productivo, la misma ley de remisión de intereses, multas y recargos, también se generan estímulos para el sector privado. El Código de la Producción, por ejemplo. El Código de la Producción también genera incentivos. Han sido leyes que apuntan a generar mecanismos, estímulos, incentivos al sector privado, pero en este caso es exclusivamente para alianzas entre el Estado y las empresas que deseen ejecutar algún servicio público. Déjeme cerrar este tema con una última inquietud. ¿Es de alguna manera esta ley una vía para allanar el camino al retorno de las intenciones de privatización de determinados sectores? Ese también ha sido parte de los cuestionamientos de algunos segmentos de la sociedad mucho más radicales en cuanto a su pensamiento sobre el rol del sector público y el papel del sector privado. Bueno, ahí está establecido claramente en la Constitución de la República que sectores estratégicos de la economía nacional no pueden ser privatizados. Por ejemplo, el agua, por ejemplo, la luz, por ejemplo, el espectro radioeléctrico. Porque son sectores estratégicos de la economía. Por ello se estableció claramente que en 5 sectores en los que he mencionado se pueden hacer estas alianzas público-privadas. Correcto, ahí me queda clara la posición de Verónica Arias sobre este tema. Y el otro, yo decía, un tema de profundo interés social, el de la ley de prevención para el uso de las drogas, si mal no recuerdo y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Aquí también hubo una modificación de la concepción original respecto a las dosis mínimas de consumo de determinados estupefacientes, pero además, si mal no recuerdo, la ley que ya está en vigencia establece toda una política pública de prevención a partir, por ejemplo, de la educación en los establecimientos educativos. ¿Cuál ha sido la incidencia que ya en la práctica ha tenido esta ley que está justamente en vigencia, en aplicación? Bueno, lamentablemente con la despenalización del consumo de drogas en el Ecuador, se generó la posibilidad de que los microtraficantes se hagan pasar por consumidores y a través de ello evadir los efectos de la justicia. Partamos del primer concepto. Yo recuerdo que esto incluso se debatió en Montecristi, que el consumo de drogas no debe ser penalizado porque no es un delito, sino un problema de salud pública. Así es, pero lamentablemente los microtraficantes se hacían pasar por consumidores. Esa es una realidad en el Ecuador. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, en las puertas de las unidades educativas, aquí en Loja y en otras provincias de nuestro país? Cantidades de microtraficantes que ofrecían drogas a nuestros jóvenes e incluso a nuestros niños. Y los jueces, los operadores de justicia, no podían dictar prisión preventiva porque era un delito sancionado la tenencia de la cantidad, cuando se tenía en posesión una cantidad superior de droga a la permitida, de hasta 6 meses de prisión. Y no había cómo dictar prisión preventiva para estas personas. Entonces, ¿qué es lo que se estableció con esta ley? Se disminuyó las cantidades permitidas para el consumo y se hizo más fuerte la pena privativa de libertad, que va desde 1 a 5 años para quienes tengan cantidades superiores a las permitidas en esta ley, y con ello evitar el microtráfico. ¿Qué es lo que decían muchos ciudadanos? Que se está criminalizando el consumo de drogas en nuestro país. Por el contrario, lo que se quiere hacer con esta ley es combatir el microtráfico y salvar a nuestra juventud y salvar a nuestros niños, a nuestros jóvenes de un mal terrible que tenemos como es el consumo de drogas en el Ecuador. Pero entonces la ley se corrige una distorsión original respecto del consumo y la aparición de los microtraficantes. ¿Se corrige una distorsión? Yo creo que sí. Y la tercera, por ejemplo, la tercera encuesta sobre el consumo de drogas que se realizó en unidades educativas en nuestro país, lanzaba o botaba datos alarmantes del consumo de drogas en el Ecuador, incluso de drogas que producen hasta discapacidad cerebral, como es el consumo de la droga H, que aquí en la provincia de Loja y con mayor incidencia, por ejemplo en la provincia del Guayas, los jóvenes la estaban consumiendo.
Yo creo que la prevención y el control de las drogas es necesario que se lo haga, y en esta ley pues se establecieron los mecanismos necesarios para poder combatir el microtráfico en nuestro país y aquellos pues microtraficantes que se hacían pasar por consumidores de drogas y que estaban contaminando a nuestros niños y a nuestros jóvenes en el Ecuador. Correcto. Esas 3 leyes que hemos mencionado, amigos y amigas, ya están en vigencia, están en aplicación, fueron aprobadas durante el periodo del 2015 y obviamente es parte de esta rendición de cuentas. Vamos a dejar el tema de las leyes para ahora mismo abordar un poquito el rol que tiene la asambleísta Verónica Arias en la Asamblea Legislativa. Ella es representante de la provincia de Loja, pero además, a partir del 14 de mayo del 2015, ella se desempeña como vocal del Consejo de Administración Legislativa. Vamos a conocer qué significa eso. Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado el nombre del CAL, pero no tienen claro para qué sirve el CAL. Vamos de inmediato primero con un video que da cuenta del momento de la elección de la asambleísta Arias como tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa. Por favor. Asambleísta Verónica Arias Fernández, ¿jura usted cumplir con la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y las disposiciones de este Pleno en su calidad de tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa? Por la Constitución, por mi patria, juro. En mayo del año 2015 fui designada como tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa, máximo organismo de decisión de la Asamblea Nacional en representación del pueblo de Loja, cargo que lo he asumido con total responsabilidad. Tengo que agradecer a los compañeros legisladores que permitieron que con 99 votos pueda llegar a esta instancia del Parlamento ecuatoriano, y también pues destacar la vocación democrática y pluralista del Pleno de la Asamblea Nacional, que permitió que otras organizaciones políticas distintas al oficialismo y también pues legisladores representantes de provincias alejadas de la capital puedan ser parte del Consejo de Administración Legislativa, instancia que cumple funciones fundamentales para el adecuado funcionamiento de la legislatura. Si así lo hace, que el pueblo ecuatoriano reconozca. Caso contrario, será ese pueblo quien demande. Felicitaciones, queda usted legal y formalmente posesionada como tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Bueno, ese momento del 14 de mayo del 2015, hay que recordar, fue la renovación de autoridades. Fueron reelegidas las 3 principales autoridades: la presidenta Gabriela Rivadeneira, la primera vicepresidenta Rosana Alvarado, la segunda vicepresidenta Marcela Guiñaga, y se renovaron 3 vocalías del Consejo de Administración Legislativa en las personas de los asambleístas Fausto Cayambe, Carlos Berman y la doctora Verónica Arias, que viene a ser la tercer vocal del CAL. A ver, cuando existía el Congreso Nacional, antes de la Constitución del año 98, había el plenario de las comisiones legislativas y había una instancia llamada Comisión de Mesa, que era, digamos, un ente administrativo. Con la Constitución del 98 se pasa, primero que ya se eliminó el plenario, se estableció que la Asamblea, el Pleno del Congreso Nacional, sesione todo el año y se creó el Consejo Administrativo de la Legislatura. Y en la actual Constitución se crea o se pasa a llamar Consejo de Administración Legislativa. ¿Para qué sirve ese organismo? Bueno, efectivamente en el año 2015 se renovaron las autoridades en la Asamblea Nacional. El CAL cumple funciones fundamentales para el funcionamiento de la Asamblea Nacional, de la primera función del Estado. En el CAL calificamos los proyectos de ley que ingresan por iniciativa, por ejemplo, los legisladores, calificamos y los derivamos a las comisiones correspondientes para que realicen los informes y luego puedan ser puestos en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Se aprueba el presupuesto de la Asamblea, se pueden crear comisiones y también tomamos decisiones de tipo administrativo a través de las resoluciones que se toman en esta instancia de la legislatura. Hemos tenido casos complejos que analizar, que tratar quienes conformamos el Consejo de Administración Legislativa. Un caso, por ejemplo, que llegó hace algunos meses fue el caso del derecho de repetición de los diputados que votaron a favor de la destitución de los miembros de la Corte Suprema, de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y del ex Tribunal Constitucional. Ellos demandaron al Estado ecuatoriano por la destitución arbitraria de sus cargos
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que efectivamente fueron sacados de sus cargos de manera arbitraria. Ahora el Estado tiene que ejercer el derecho de repetición para que ellos devuelvan al Estado los millones de dólares que el Estado tuvo que pagar por indemnizaciones a estos jueces, ex jueces de la Corte Suprema y del ex Tribunal Constitucional. Un tema complejo que lo tuvimos que tratar, por ejemplo, en el CAL, para que se inicie el trámite correspondiente y se pueda dar inicio al juicio de repetición para los diputados que votaron a favor de la destitución de los ex jueces de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. A propósito de ese tema, solamente permítame interrumpirle porque, a ver, esto ocurrió en diciembre del año 2004. El Congreso de esa época, en noviembre, a finales de noviembre, aprobó primero la reestructuración del Tribunal Constitucional de la época y del Tribunal Supremo Electoral, la reorganización, con una mayoría integrada por el Partido Rodocista, el PRIAN, el Movimiento Popular Democrático y otros, si mal no recuerdo. Y luego en diciembre vino la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que según la Constitución eran vitalicios, es decir, no había ya la posibilidad de que el Congreso de la República se pronuncie renovando la Corte, sino que en caso de fallecimiento, renuncio y destitución de magistrados se debía aplicar la cooptación a partir de las vertientes, me parece que era la carrera judicial, la docencia universitaria y obviamente el haber sido parte de la función judicial. El Congreso metió las manos en la Administración de Justicia en aquella ocasión, pero por ejemplo en la actual Asamblea hay diputados que formaron parte de ese Congreso. Esos diputados también vienen a ser corresponsables de aquella decisión. Quienes son hoy asambleístas y fueron diputados también son corresponsables. ¿Eso analizaron ustedes en el CAL? Quienes votaron a favor de la destitución de los jueces tienen responsabilidad en este caso. Aquí en la provincia de Loja tenemos 2 exdiputados que votaron a favor, que uno de ellos ostenta un cargo de elección popular actualmente a nivel provincial, que votaron a favor de la destitución de los magistrados de la ex Corte Suprema de Justicia y del ex Tribunal Constitucional y que tienen que devolver al Estado los millones de dólares que el Estado tuvo que pagar por concepto de indemnización. Ahora, si hay asambleístas que en este momento fueron parte del ex Congreso Nacional y que votaron a favor de ello, también tendrán que responder pues, ante el juicio que se iniciará para que ellos puedan cumplir con la obligación de devolver al Estado el pago que realizó por indemnización. Claro, esa decisión fue polémica, pero hubo otras. Por ejemplo, el caso del ex asambleísta Clever Jiménez, quien de forma recurrente ha señalado que su situación fue inconstitucional, incluso ha dicho que va a acudir o ha acudido ya a instancias internacionales, porque no hubo una decisión del Pleno de la Asamblea de autorizar su enjuiciamiento penal, es decir, de, como se dice popularmente, levantarle su inmunidad parlamentaria. ¿Cuál fue la razón de la decisión del CAL sobre el caso de Clever Jiménez? A ver, el CAL no es una instancia judicial y la inmunidad parlamentaria no puede ser confundida con impunidad. Si es que él cometió un delito por un tema que no corresponde al ejercicio de sus funciones, tiene que responder ante la justicia. Y el CAL, luego que recibió la decisión de la justicia de que él efectivamente había sido culpable por el delito que se le acusaba, el CAL abocó conocimiento de esa sentencia de la Corte Nacional de Justicia y se procedió a separarlo de su curul, porque pues había perdido la curul producto de la sentencia judicial en la que se declaraba culpable y tenía que cumplir una pena privativa de libertad, de tal manera que hubo una resolución de tipo administrativo para cumplir una decisión de los órganos de administración de justicia de nuestro país. Caso similar también, por ejemplo, el del asambleísta Pepe Acacho, del asambleísta Esperanza Galván, que aún están en proceso judicial y que no se puede tomar una decisión antes de que se pronuncien los órganos jurisdiccionales. Correcto, ahí me queda claro el tema respecto de lo que hace el Consejo de Administración Legislativa, que viene a ser el organismo más importante, más alto, digamos la parte cupular, si se quiere, de la función legislativa. Vamos ahora sobre tal vez un tema que seguramente habrá generado mucho interés de ustedes, amigos y amigas, durante el curso del año anterior, que fue muy mediatizado. Obviamente allí se evidenciaron posturas a favor y en contra a nivel nacional, y en donde también hay que decirlo, los periodistas y los medios de comunicación
seguramente jugamos o jugaron un papel decisivo respecto de lo que finalmente aprobó la Asamblea Nacional, que fue las enmiendas a la Constitución. La doctora Arias ejerció la vicepresidencia de la Comisión Ocasional, que fue integrada para el trámite de las enmiendas constitucionales. En el siguiente video, en el siguiente corto, vamos a recordar rápidamente el paso de la doctora y su argumentación sobre el tema de las enmiendas para inmediatamente comenzar a debatir este tema. Adelante, por favor. El 3 de diciembre del año 2015, la Asamblea Nacional aprobó la propuesta de enmienda constitucional que permite fortalecer el Estado de Derechos y Justicia, sus instituciones y la democracia en general. Hay que tomar en consideración que en el año 2008 el 63% de los ecuatorianos aprobamos la Constitución de Montecristi y con ello también aprobamos las vías por las cuales puede ser modificada, entre ellas la enmienda vía parlamentaria. Es decir, que el pueblo ecuatoriano en las urnas en el año 2008 le dio el aval a esta Asamblea Nacional para que pueda enmendar la Constitución. Con las enmiendas, el texto constitucional se modifica para consolidar su espíritu garantista. El Estado de Derecho se mantiene intacto y la sociedad se articula bajo el mismo pacto constituyente de Montecristi, basado en la libertad, la equidad y la justicia. Bueno, ¿sí me escuchan, no? ¿Sí me escuchan? ¿Seguro? Ya, por si acaso, es que hay algún problema de audio, pero ya lo estamos solucionando. A ver, probablemente la parte más compleja del debate de las enmiendas fue un posicionamiento de un sector de la oposición política de invocar la necesidad de que estas, primero, no eran enmiendas, sino reformas a la Constitución, más allá de la calificación de la Corte Constitucional, y que como tal debían ser sometidas al pronunciamiento popular, a un referéndum para que el pueblo se pronuncie sobre el trámite de las enmiendas. Lo que yo escuché a lo largo del 2015 fue que la Comisión Ocasional, representando a la Asamblea, generó una serie de socializaciones en territorio recogiendo aportes. ¿Fueron suficientes esos aportes, ese ejercicio de socialización para que el pueblo ecuatoriano se empodere de este tema y participe de este tema? Bueno, la propuesta de enmienda constitucional fue planteada con el objetivo de poder ampliar, fortalecer los derechos establecidos en la Constitución de la República, el derecho a la participación electoral, garantizar equidad laboral en el sector público y también, por ejemplo, garantizar la seguridad integral de todos los ecuatorianos. ¿Qué dijo la Corte Constitucional sobre la propuesta de enmienda? Que 16 de los 17 temas planteados pueden ser tramitados vía enmienda parlamentaria, de tal manera que ya hubo una calificación de este órgano judicial para poder tramitar las enmiendas constitucionales a través de la Asamblea Nacional. Pero en el año 2008, los ecuatorianos que votamos a favor de la Constitución de Montecristi ya dimos nuestro aval en las urnas para poder enmendar la Constitución a través de la Asamblea Nacional. El 63% de los ecuatorianos que votamos a favor de la Constitución de Montecristi avalamos las vías por las cuales esta puede ser modificada, entre ellas la enmienda a través de la Asamblea Nacional, de tal manera que el pueblo fue consultado para que decida las vías por las cuales puede ser modificada la norma fundamental del Estado. ¿No hubiese sido mejor también proceder hoy así? Es decir, más allá de lo que dice la Constitución, que sí le da legitimidad, le da legalidad al rol de la Asamblea Nacional para enmendar la Constitución, ¿no hubiese sido políticamente correcto consultar al pueblo ecuatoriano sobre este tema? La Asamblea estaba cumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional que manifestó que la enmienda constitucional no estaba vulnerando los derechos de los ciudadanos, no estaba alterando la estructura fundamental del Estado ni sus elementos constitutivos, y por ello estas modificaciones podían ser tratadas a través de la Asamblea Nacional. Yo quiero poner de relieve la consulta popular de 1994. ¿Qué pasó en el año 94? Sobre el tema específico de la reelección, que fue uno de los temas más polémicos, incluso satanizados a nivel nacional. ¿Ese tema constó en la consulta popular del 94? Ese tema constó, el tema de la reelección. En el año 94... Convocada por el presidente Durán Ballén. Así es, hubo una consulta popular en el cual se le preguntó a los ciudadanos si querían reelección sin limitaciones para todas las autoridades de elección popular, incluido el presidente de la República. ¿Y qué dijeron los ciudadanos en el año 94?
El 36% de los ecuatorianos dijo sí, el 32% dijo no y los otros votos eran nulos y blancos. De tal manera que hubo un pronunciamiento popular para que se incluya la reelección sin limitaciones o la postulación sin limitaciones para todas las autoridades de elección popular. Pero ¿qué pasó en el Congreso de la época? En el año 1996, cuando se codificó la Constitución, se tergiversó la voluntad popular y solamente se incluyó la reelección para diputados, autoridades locales, excluyendo deliberadamente al presidente de la República. Pero ¿por qué hizo esto el Congreso Nacional? A mi criterio, era necesario garantizar un parlamentarismo a la criolla, en la cual sí era necesario que se reelijan constantemente los diputados para poder gobernar desde la Asamblea Nacional. Pero eso ocurre en otros países, por ejemplo, que eso también se mencionó en el debate. A ver, para algunos el paradigma de la democracia es Estados Unidos y resulta que en Estados Unidos solo es posible una reelección del presidente. Pasó con Obama, pasó por Bill Clinton, pasó con Bush, etcétera. Pero hay, por ejemplo, congresistas estadounidenses que casi han estado ahí a perpetuidad. Creo que uno de los más emblemáticos ha sido Robert Kennedy, por mencionar un ejemplo. Pero no le podemos quitar el derecho al ciudadano para que se postule, porque el hecho de aprobar una enmienda constitucional respecto a la reelección no significa que al establecer el derecho a la postulación, automáticamente la autoridad vaya a ser electa. Tenemos, por ejemplo, un candidato premio a la perseverancia, el señor Álvaro Noboa, que ha participado ya como 5 veces como candidato a la presidencia, pero no se le puede quitar el derecho para que participe, para que se postule. Ganó una vez para la Asamblea Constituyente y luego fue destituido porque faltaba las sesiones. ¿Y qué decían, por ejemplo, Fabricio, amigos televidentes y quienes me acompañan en esta tarde? ¿Qué decían, por ejemplo, o qué pasaba? ¿Quién decía algo sobre la reelección de los diputados que en este momento llevan varios periodos en la Asamblea Nacional? La asambleísta Viteri, por ejemplo, está alrededor de 20 años en la Asamblea, porque tuvo el derecho de participar independiente del tema ideológico. El pueblo de la provincia del Guayas le dio el voto para que lo represente ante la Asamblea Nacional, pero así como ella tuvo el derecho de postularse, no se le puede quitar el derecho a otras autoridades de elección popular para que puedan ejercer el derecho a ser candidatos, que no necesariamente significa elección automática. Usted conoció el caso, y no sé si ustedes, amigos y amigas, conocieron el caso de el exalcalde del Cantón Paján, provincia de Manabí, Natael Morán. El hombre estuvo como 40 y pico de años como alcalde hasta que finalmente perdió las elecciones de 2014, si mal no recuerdo, además que estuvo en varias organizaciones políticas y en la última elección se lanzó por el Partido Avanza y no logró la reelección. Pero tal vez ese es el caso más emblemático de autoridades que casi han estado repitiendo elección tras elección en el mismo cargo, por mencionar un ejemplo. Pero no podemos tergiversar la voluntad del pueblo, porque si es que el ciudadano, un candidato ha tenido la posibilidad de postularse, el ciudadano finalmente es quien tiene la última palabra, quien decide si una autoridad se queda o si una autoridad se va, porque el derecho a participar no se le puede quitar a una autoridad. Los procesos de elección como de reelección se avalan democráticamente en las urnas. ¿Y qué fue lo que se estableció en las enmiendas constitucionales? Con el objetivo de que no existan potenciales beneficiarios de esta enmienda, se introdujo una disposición transitoria para que las autoridades de elección popular, que en este momento se encuentran 2 periodos en funciones, se excluyan de la posibilidad de reelegirse y esta enmienda tenga efectos jurídicos a partir de mayo del año 2017. Presidente Correa y algo así como 38 asambleístas. Pero, a ver, hemos hablado de las enmiendas, pero usted solamente me ha hablado de la reelección, es decir, de alguna manera... Que ha sido el tema que más polémica ha generado a nivel nacional. Tema. Hay el tema de las competencias de los GATS, hay el tema del futuro de la seguridad social, hay el tema del rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna del país, el rol complementario en el trabajo de la policía, pero nos hemos centrado solamente en el tema de la enmienda laboral, que es fundamental. Exacto, para que los obreros del sector público se conviertan en trabajadores y ya no sean amparados por el Código del Trabajo, pero son los obreros del futuro, no los del presente, que eso también ha sido materia de polémica. Lo que digo es que nos hemos centrado en el tema de la reelección, cuando las enmiendas son varias las que finalmente aprobó la Asamblea. Bueno, yo creo que también había un tema político aquí, de poder
bloquear la posibilidad de que participen ciertos candidatos o actores políticos, y por ello fue el tema de la reelección o la propuesta sobre la reelección la que más se analizó a nivel nacional. Pero creo que un tema fundamental fue la enmienda laboral, que también generó reacciones de sectores, por ejemplo, sindicalistas sobre en el nuestro futuro de país. la sindicalización en el sector público. Yo creo que se va a exterminar la sindicalización en el sector público. Debería. A ver. Pero eso es lo que va a pasar en el futuro. Así es. Pero ¿qué pasó con la enmienda laboral? ¿Qué pasó con la enmienda laboral? Yo creo que el Código de Trabajo nació para tutelar al trabajador frente a los posibles abusos que cometía o que puede cometer el dueño de una empresa. Y el Código de Trabajo tiene como deber tutelar al trabajador. Pero el Estado no es una empresa que genere utilidad, que genera ganancias, porque no tiene fin de lucro. Entonces, ¿cómo se introduce el Código de Trabajo en el sector público? En el Congreso de 1997 se incluye el Código de Trabajo en el sector público, en el que se introduce, por ejemplo, la contratación colectiva. Han existido muchos contratos colectivos abusivos en nuestro país que incluso han desfinanciado las instituciones públicas. Muchos municipios en el Ecuador se han quedado sin la posibilidad de invertir porque en lugar de garantizar el interés colectivo, tenían que garantizar un interés corporativo, y eso no puede pasar en el Ecuador, porque la autoridad, la institución, el Estado tiene que velar por el interés del todo. Y fue un tema que generó gran debate en nuestro país, y con ello, con esta enmienda, se elimina la contratación colectiva del sector público. Se garantiza el derecho a la organización y con ello, pues a partir de esta enmienda constitucional, no podrán existir pues nuevos contratos colectivos en el Ecuador en el sector público, lo que se garantiza que en el sector privado puedan existir la contratación colectiva. Me queda claro aquello. ¿Le gustó esta parte del programa? ¿Sí le gustó? Las enmiendas constitucionales fueron un tema, fueron un tema, además las enmiendas que se lo manejó de manera amplia en el año 2015. Muchas gracias, asambleísta. Melissa, por favor. Mauricio, gracias, asambleísta. A continuación abrimos el foro ciudadano con la participación de 3 representantes de distintos sectores sociales, empresariales y culturales de Loja, con el objetivo de intercambiar criterios que permitan aportar a la gestión parlamentaria y vincularla con legítimas aspiraciones de la ciudadanía. Para iniciar, empezamos describiendo las actuales atribuciones y competencias que tiene la Asamblea Nacional, comparándolas con las establecidas en la Constitución de 1998. Adelante, Fabricio. A ver, antes de invitar pues a nuestros amigos que también van a interactuar con la asambleísta Verónica Arias, hagamos rápidamente una mirada retrospectiva y unas comparaciones rapidísimas respecto de la Constitución del año 98 y la Constitución del año 2008. Aquí, por ejemplo, dice, declarar la incapacidad del presidente de la República para ejercer el cargo. Yo creo que el caso más emblemático fue la decisión de febrero del año 97, cuando el Congreso Nacional, con el voto de 44 diputados, destituyó al presidente de la República, Abdalá Bucaram. A ver, no voy a defender al abogado Bucaram, tendrá sus partidarios, tendrá sus detractores, pero partamos de la decisión que adoptó el Congreso, porque no hubo, digamos, y esto lo ha dicho Bucaram en varias ocasiones, no hubo, por ejemplo, un certificado psiquiátrico que determine que el hombre era incapaz mentalmente para gobernar. ¿Eso cambia en la Constitución del 2008? Totalmente. A ver, en el año 1998 se podía declarar la incapacidad del presidente para gobernar el Ecuador con una simple resolución del Congreso Nacional sometido a una mayoría legislativa. Y podía ser declarado, se podía declarar la incapacidad del presidente de la República para gobernar. En la Constitución del año 2008 se puede declarar la incapacidad del presidente para gobernar previo dictamen de la Corte Constitucional y con la aprobación de las 2/3 partes de la Asamblea, que significan alrededor de 91 votos a favor. Y existen otros mecanismos democráticos, como por ejemplo la revocatoria del mandato, en el que está incluido el presidente de la República, en el que se pueden recoger el 15% de las firmas del padrón electoral para proceder a una revocatoria del mandato. Digamos que ahora hay más candados mucho más fuertes. Y mecanismos democráticos, porque si es que se lo elige al presidente de manera democrática, también a través de una decisión del pueblo, se lo puede separar de su cargo. O incluso la muerte cruzada que se estableció en la Constitución de Montecristi, en la cual el presidente puede disolver la Asamblea Nacional
y él también cesar en su cargo y realizar un llamado a elecciones. Mecanismos democráticos que permiten garantizar la gobernabilidad en nuestro país. Entre otras funciones que cumplía, por ejemplo, el ex Congreso Nacional con la Constitución del 98, que difieren mucho de la Constitución de Montecristi, en el tema de fiscalización. En el tema de designación de autoridades, si me permite, el Congreso Nacional designaba superintendentes, reestructuraba el Tribunal Constitucional, que ahora se llama Corte, el Tribunal Supremo Electoral, que ahora es el Consejo Nacional Electoral, designaba magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al menos hasta el año 97. Claro, hay que tomar en cuenta lo que pasó de forma inconstitucional en diciembre de 2004, pero hoy se creó una figura distinta a la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, ahora el Congreso, la Asamblea Nacional ya no elige a las autoridades de control. Procurador, fiscal general, superintendentes eran antes electos por el Congreso Nacional. Ahora, para designar a esas autoridades, tienen que se someten a un concurso público de merecimientos y oposición para que no exista vinculación entre los partidos políticos en la designación de autoridades, que muchas veces se convertían en focos de corrupción o en prácticas clientelares para la designación de las autoridades de control, que eso era una realidad en nuestro país. Por ejemplo, el tema del manejo de las partidas presupuestarias. Antes los diputados podían manejar partidas presupuestarias y teníamos el caso de escuelas que decían esta obra fue realizada por tal diputado. O canchas de uso múltiple. O canchas de uso múltiple o infinidad de obras que podían hacer los diputados porque manejaban partidas presupuestarias, un manejo sumamente clientelar de la política. Entonces yo creo que, y creí necesario introducir esta parte en esta rendición de cuentas, porque es necesario crear una cultura política en nuestro país en la cual el ciudadano tenga claro cuáles son las competencias que cumple cada autoridad. Porque muchas veces dicen que el asambleísta no hizo obra en la provincia, no hizo determinado puente que hace falta, no hizo determinada carretera, no es o nos faltan escuelas en determinado cantón. Esa no es atribución del legislador. Esas no son atribuciones del legislativo, pero pasa que como los diputados podían manejar antes partidas, tenían, por ejemplo, el techo de la escuela de determinado cantón puesto por un diputado. En la provincia del Guayas, aquí, en otras provincias, era común esa práctica clientelar. Hoy ya no se puede hacer. Que ahora ya no se puede hacer, no se pueden topar partidas presupuestarias y los legisladores cumplimos funciones básicas o fundamentales para nuestro país de legislación y de fiscalización. En el tema de fiscalización, ¿no se ha restringido el margen de acción de los legisladores hoy para, por ejemplo, generar juicios políticos contra autoridades del gobierno nacional, autoridades del Estado central? Yo creo que más bien se aclaró cuál es el rol de la Asamblea en temas de fiscalización, porque la Asamblea no es una comisaría, la Asamblea no es un ente judicial que puede decidir qué autoridad tiene que ir preso por determinado caso, porque eso se lo decidirá en las instancias judiciales. ¿Qué es lo que hace la Asamblea en temas de fiscalización? La Asamblea Nacional, a través de la comisión respectiva, puede llamar a determinada autoridad a que declare respecto del cumplimiento de sus atribuciones, y la Asamblea Nacional en temas de fiscalización decide sobre la acción o la inacción o verifica la acción o la inacción de una autoridad en el cumplimiento de sus funciones. Si eso, por ejemplo, se comprueba que una autoridad no cumplió con las atribuciones establecidas, se lo lleva a juicio político y a la posterior destitución, que no significa que tenga que ir preso por un determinado caso de corrupción, por ejemplo, de peculado, de enriquecimiento ilícito, porque eso lo declaran, lo establecen los organismos judiciales de nuestro país. Entonces muchas veces se confundió que la Asamblea Nacional tenía que decidir si es que, o determinar si cierta autoridad había cometido un delito, y eso no es competencia de la Asamblea Nacional. Muchas veces la fiscalización también se prestó para el show político en nuestro país, y yo creo que ahora se ha establecido de manera mucho más clara cuál es el rol que cumple la Asamblea en temas de fiscalización. Voy a cerrar rápidamente esta parte, porque si nos ponemos a hacer la comparación de la Constitución del 98 con la de 2008, no terminamos nunca. Pero, a ver, en el 98, en la Constitución del 98, el Congreso de la República tenía la capacidad de interpretar la Constitución. Esa atribución ya no tienen ustedes en la Asamblea Nacional, ya no pueden interpretar la Constitución. No, porque con la nueva Constitución de Montecristi se cambió todo el marco constitucional en el cual
se crea la Corte Constitucional para que sea el organismo encargado de interpretar la Constitución de la República y la Asamblea Nacional cumpla con las funciones de interpretar la legislación nacional. Correcto, muy interesantes esos aspectos. Ahí hemos visto algunas comparaciones rápidamente, un poco para que tengan ustedes un entendimiento muy general de que evidentemente hay algunas diferencias en las atribuciones que tiene la legislatura hoy frente a aquellas que tenía el Congreso de la República. Melissa. Continuamos. Nos acompañan en esta noche Gina Ordóñez, Alex Cárdenas y María Rosa Sánchez. Gina Ordóñez es gestora cultural de los grupos de arte en la rama del teatro y audiovisuales. Fue presidenta de la Asociación de Artistas Escénicos y Audiovisuales Loja sobre Tablas durante el periodo 2013 a 2015. Por 9 años ha sido actriz fundadora de la compañía de teatro de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenida. Alex Cárdenas es ingeniero comercial y tiene un diplomado en Juventud y Sociedad en la América Latina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Ecuador. En 2013 fundó el emprendimiento social Emprendiendo, que promueve iniciativas juveniles en distintas áreas. Fue Joven del Año en 2015 y actualmente impulsa el programa Liderar, que busca la formación de nuevos líderes en nuestra provincia. Saludamos a María Rosa Sánchez, quien nos acompaña también esta noche. Representa a la Red de Organizaciones Juveniles de la provincia de Loja, que promueve la participación juvenil en diversos ámbitos, como la formación ciudadana, el fortalecimiento de la cultura de paz, el desarrollo del arte y la cultura, la defensa de derechos y la equidad de género. Bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, qué gusto conocerles. Bueno, le hemos invitado un poco para que representen a los ciudadanos desde diferentes ópticas sobre los ámbitos en los cuales ellos están involucrados y sobre los cuales ellos se han empoderado. Quiero empezar con Gina, qué gusto conocerle, gestora cultural. Va a tener 5 minutos para interactuar con la asambleísta Verónica Arias. Esta, por cierto, es la parte final de esta rendición de cuentas que hemos procurado hacerla muy ágil, pero con mucho contenido para que tenga un poquito conocimiento de lo que ha sido el trabajo de la Asamblea y de forma particular los aportes de la asambleísta Arias. Qué gusto, Gina, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos, autoridades de la provincia, autoridades nacionales. Muchísimas gracias por permitirme dirigirme a usted, Verónica, y poder de alguna manera dar las inquietudes de lo que el sector cultural tiene justamente en esta época en la que durante mucho tiempo la parte artística cultural en el Ecuador se ha visto negada de una ley de cultura, negada de ciertos beneficios que dentro de la Constitución de la República existen. Dentro de esta ley que aún no se aprueba y que está en su segundo debate, hay también ciertas falencias que no han sido consideradas, que no han sido preguntadas al sector cultural. Y entre una de ellas, la preocupación del sector cultural a nivel nacional es el tema de que nosotros no contamos con un seguro social que nos garantice salud pública y que nos garantice también una jubilación al cesar nuestras funciones privadas, porque nosotros no tenemos un mecanismo público de participación. Bueno, a ver, quiero empezar por el tema de la seguridad social. Yo creo que es imposible que en cada ley podamos establecer o garantizar seguridad social para, por ejemplo, las amas de casa y para trabajadores de distintas ramas, porque en nuestro país debemos contar con una nueva ley de seguridad social que pueda garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la seguridad social, garantizar el principio constitucional de la universalidad y obligatoriedad de la seguridad social. Es decir, que ser humano que nazca en nuestro país, ser humano que pueda estar afiliado a la seguridad social con todos los derechos que eso signifique. Hemos tratado en la Asamblea de poder garantizar la seguridad social para ciertos sectores, pero creo que son medidas que no contribuyen a poder garantizar una verdadera seguridad social en nuestro país. Y por ello, al contar con una nueva ley de seguridad social, podemos garantizar este derecho para todos los ciudadanos en el Ecuador. Quería empezar por el tema de la seguridad social.
Ahora, respecto a los temas culturales, efectivamente una de las deudas de la Asamblea Nacional es la Ley de Cultura, que es un mandato de la Constitución del año 2008. Ha habido un debate interesante a nivel de gestores culturales y de otros sectores involucrados con los temas culturales. Por ejemplo, la discusión ha girado en torno al tema de, alrededor de varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de los núcleos de la Casa de la Cultura. En el Ecuador existe una matriz y existen varios núcleos de la Casa de la Cultura que no reciben de forma equitativa sus recursos. Del 100% de recursos que se entregan para las Casas de la Cultura en el Ecuador, el 50% se queda en la matriz y el otro 50% se reparte entre los otros 23 núcleos provinciales que existen en el Ecuador. ¿Y cómo se puede garantizar, digamos, una participación equitativa de los gestores culturales? Porque empezamos por el tema de financiamiento, que no es equitativo en nuestro país. Y por ello se plantea una distribución más equitativa de recursos para todos los núcleos provinciales de las Casas de la Cultura del Ecuador. Sí, ahora que tú topas este tema, se había hablado en referente a esta ley que las Casas de la Cultura iban a pasar a ser parte del Ministerio de Cultura. Algo que todos los artistas hemos refutado, porque como tú dices, malo o bueno, los recursos que llegan a estas entidades culturales, a estas instituciones culturales, de cierta forma, en provincias como la nuestra, por ejemplo, que es algo que siempre en los debates lo saco a relucir, depende de la administración, pero en las últimas administraciones sí nos hemos visto beneficiados de cierta forma por los espacios que ellos manejan, por ejemplo, para nosotros poder desarrollar nuestras actividades y en ciertos otros beneficios que mantiene la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Es verdad que están muy limitados en cuanto a recursos y por ende no nos han podido dar el apoyo que dicen los artistas, que yo realmente no me gusta utilizar esa palabra, pero hacia los artistas. Ahora, ¿cómo quedó, en qué términos quedó este tema que te topo, que es el de las Casas de la Cultura que pasen a ser miembros de un Ministerio de Cultura? ¿Por qué es la inquietud? Porque no en todo el país existen regionales del Ministerio de Cultura. El nuestro, por ejemplo, aquí en Loja, todavía depende de la casa matriz del Ministerio de Cultura en Quito y por ende los trámites realmente son demasiado extensos y nosotros los lojanos de la Dirección Provincial de Cultura de Loja no hemos tenido realmente los resultados que se esperaban al tener un Ministerio de Cultura en nuestra ciudad. Realmente esa entidad cultural es la que menos nos ha podido favorecer en el crecimiento de una Loja cultural, que es lo que el gobierno local ha impulsado desde hace mucho tiempo y que es el único ente en esta ciudad que realmente nos ha dado la apertura necesaria. Bueno, con eso cierro con Gil, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que es necesario crear un sistema nacional de cultura, porque tenemos muchas instituciones dedicadas al tema cultural, pero creo que es necesario un sistema que pueda ser fortalecido y que pueda garantizar precisamente el fortalecimiento, el potenciar la cultura en nuestro país. Ahora, respecto de las Casas de la Cultura, esas van a mantener su autonomía, pero tendrán un ente rector que es el Ministerio de Cultura en nuestro país. Y también creo que es importante en este tema mencionar el Código Ingenios que está debatiéndose en la Asamblea Nacional. Está en consulta prelegislativa. Está en consulta prelegislativa en este momento, en el cual se introduce una disposición para que el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celis se convierta en sede de la Universidad de las Artes y los títulos de tecnologías que actualmente se entregan en el conservatorio se conviertan en títulos de licenciatura luego de un adecuado rediseño y calificación por parte del Consejo de Educación Superior y poder reafirmar la categoría que tiene Loja como capital musical de nuestro país y pues poder potenciar a Loja, a nuestra provincia, como un referente de las artes y de la cultura en el Ecuador. Algo súper corto, Vero. Nos gustaría a nosotros, los artistas escénicos de la ciudad de Loja, que si se logra dar esta sede de la Universidad de las Artes en Loja, no solamente se piensa en la música. Si bien es cierto, Loja es una ciudad cultural, una ciudad musical por excelencia,
En los últimos años se ha expandido a otros géneros culturales, y entre estos están las artes escénicas, el teatro y la danza, y también sería muy interesante que en esta sede pudiera haber las carreras de artes escénicas dentro de esta sede. ¿Por qué? Porque Loja se está convirtiendo en una ciudad que es el centro y el eje de un festival internacional que se va a desarrollar en nuestra ciudad en torno a las artes escénicas. Y Loja no ha tenido y no tiene desde nunca una entidad académica en la que los artistas escénicos podamos apoyarnos para nuestro crecimiento. Gracias, Verónica. Gracias. A ver, luego de esas reflexiones muy interesantes en el ámbito cultural, voy a aplicar lo que ustedes llaman la alternabilidad y voy a pasar de la dama al caballero, mujer, hombre. Alex Cárdenas, como bien lo notaba nuestra presentadora Melissa, es ingeniero comercial, tiene un diplomado en Juventud y Sociedad en América Latina por la Flaxo, y en 2013 fundó el emprendimiento social Emprendiendo, que promueve iniciativas juveniles. ¿Qué tal? Qué gusto. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, distinguidas autoridades y quien nos acompaña. Yo creo que para hablar de emprendimiento, primeramente aquí debió estar una persona con bastante experiencia, con bastante edad, porque el emprendimiento por historia ha sido visto así. Pero sin embargo quiero partir de un preámbulo. En el 2012 el Monitor Global de Emprendimiento aplicó una encuesta a 180,000 personas, 54 países, entre ellos Ecuador, y se evidencia que el Ecuador ocupa el lugar 15º dentro de esta encuesta con ganas de emprender. ¿Qué se asocia al emprendimiento? Es que sus emprendedores primero son jóvenes y segundo tienen la capacidad de poder idear o innovar nuevos procesos. Entonces, desde la experiencia del emprendimiento, emprender no es nada fácil y mucho más ser joven. Hablamos de una ley de la juventud en donde si la investigamos nos damos cuenta que de apoyar a los proyectos productivos de los jóvenes únicamente habla de otorgar créditos. La parte financiera es fundamental en este proceso de emprendimiento y para cualquier idea, pero el emprendimiento va con 3 aspectos. Primero, Estado; segundo, academia; y tercero, viene lo que es la empresa privada. Entonces, a mí me gustaría saber desde la Asamblea qué están haciendo a fin de que los jóvenes, en este caso en el 2013, cuando un grupo de decididos jóvenes valientes, quienes decidieron que yo encabece este proceso, decidimos aperturar una iniciativa que no vaya encaminada a obtener recursos, a obtener lucro, sino que vaya encaminada a fomentar el emprendimiento en Loja. Hablábamos mucho de que Loja es una ciudad no emprendedora, no productiva, cosa que creemos nosotros que es lo contrario, porque más adelante lo podré decir. Me gustaría saber qué está haciendo la Asamblea a fin de que los jóvenes podamos insertarnos en el ámbito empresarial, si hay beneficios, si hay la participación de estos 3 espacios y cómo lo podemos hacer. Bueno, yo creo que el Estado no solamente tiene que cumplir un rol de regulador, controlador, redistribuidor, sino también un rol promotor, en el cual se pueda generar los mecanismos para poder incorporar a los ciudadanos a la actividad productiva. Y es precisamente un tema no solamente de legislación, sino también de política pública, en el cual las diferentes instituciones, por ejemplo, o ministerios que pertenecen al Ejecutivo, puedan dictaminar políticas para poder incorporar a los jóvenes y a otros segmentos de la sociedad en determinados emprendimientos que deseen realizar en sus respectivas provincias. Yo sé que tú me hablas específicamente por la provincia de Loja. Creo que es necesario también, en este caso, por ejemplo, establecer una ventanilla única donde se puedan reducir los trámites burocráticos para crear una microempresa, que eso muchas veces se convierte en una limitante para poder emprender, porque se tienen que recorrer cantidad de instituciones públicas sacando permisos, certificados y cantidades de documentos que muchas veces desestimulan la posibilidad de que un joven o que un ciudadano pueda emprender en determinada actividad productiva. Eso creo que es necesario que podamos iniciar o establecer. Y también a nivel legislativo, creo que también existe una responsabilidad a nivel de la Asamblea Nacional. Hemos aprobado importantes leyes, la Ley de Economía Popular y Solidaria,
por ejemplo, que permite financiamiento para los emprendedores, las instituciones financieras, como por ejemplo la Corporación Financiera Nacional, el mismo Banco de Fomento, que son instituciones que permiten generar o otorgar créditos para quienes deseen emprender. Pero en este caso la Ley de Economía Popular y Solidaria establece de manera específica créditos preferenciales para los emprendedores. Igualmente las leyes de incentivo al sector productivo, las leyes también tributarias que se han establecido, que se han aprobado en la Asamblea Nacional, permiten estimular el emprendimiento en nuestro país. Si bien es cierto, hace falta un mayor trabajo. No quiero decir con ello que todo se ha realizado en la Asamblea Nacional o a nivel nacional, a nivel de país, a nivel de todas las instituciones. Creo que hace falta un trabajo mucho más fuerte, mucho más constante, permanente, decidido, con el objetivo de poder garantizar el emprendimiento en nuestro país. Ahora hay otra situación. El Estado, si bien es cierto, anteriormente no había nada con respecto al emprendimiento, está en auge, el Estado también está haciendo grandes esfuerzos, pero ahí viene la situación. En el tema del emprendimiento, los emprendedores vemos al Estado como que nos encamina, nos dice, perfecto, en algún momento disminuiremos la burocracia, que es uno de los factores que han limitado el emprendimiento en nuestro país. Entonces el Estado únicamente nos mantiene en asesorarnos, en inducirnos, en apoyarnos ya en la burocracia, facilitarnos ese papeleo, pero la situación ya es en el camino. En el camino hay que claramente evidenciar que no es lo mismo una empresa constituida con muchos años a que una empresa o un negocio que va, o microempresa que van a hacer. Por una parte eso, por otra parte lo recientemente polémico de las utilidades y de los impuestos que pagan también, los tributos que pagan los empresarios, porque esa inversión social no únicamente se la destina para carreteras, para salud, que no quiero decir que está mal, pero ¿por qué con eso no se apoya a las economías populares y solidarias? Que claro, han logrado constituirse, han logrado fortalecerse a través de la institución que los rige, pero no se pueden mantener porque no hay donde ellos puedan ofrecer sus productos. Bueno, yo creo que es necesario también, para finalizar esta parte, Alex, creo que es necesario un trabajo articulado entre gobiernos locales, gobierno nacional, Asamblea Nacional y diferentes instituciones del Estado que puedan apoyar desde sus competencias al tema del emprendimiento. Creo que desde la Asamblea Nacional hace falta todavía un trabajo mucho más profundo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, de las leyes que se han aprobado. Obviamente siempre serán bienvenidos los aportes para poder garantizar el emprendimiento en nuestro país. Perdón que con me... eso cerramos, por favor. Alex. Yo creo que la situación es esta. Al emprendimiento se lo ha dejado para los gobiernos locales como una línea de acción, y el gobierno nacional no ha desarrollado una política nacional que permita que el emprendimiento sea visto también como una fuente económica, de desarrollo económico. Que lo es, tenemos Colombia, tenemos Chile, países vecinos que sus ingresos se sostienen en esto. Entonces, por favor, en la Asamblea que nos ayuden con eso. Gracias por esas sugerencias, Alex Cárdenas. Bueno, y vamos a cerrar esta parte también hablando de los jóvenes, que evidentemente hoy por hoy vienen a ser parte fundamental para el desarrollo de la República y para el caso que nos ocupa de la provincia de Loja. María Rosa, qué gusto, nos acompaña acá. Ella es representante de la red de organizaciones juveniles de la provincia de Loja. Bienvenida. Muy buenas noches con todas y con todos quienes hoy nos acompañan. Primeramente, hablar desde las y los jóvenes representa para mí una responsabilidad enorme, porque es visibilizar las necesidades de alrededor de 119,000 jóvenes de la provincia de Loja. Es hablar de las necesidades de la tercera parte de la población nacional, ¿no? Sin embargo, como Red de Jóvenes hemos venido trabajando en torno a la Ley de la Juventud desde 2011. Como Red de Jóvenes nacimos en 2008, pero desde 2011 hemos venido trabajando para que nuestras necesidades sean escuchadas. La Asamblea ha tenido debates, 4 debates de leyes de juventud que han quedado hasta el segundo debate, y hoy, en esta fecha, de hecho ayer, ya se aprobó por la Comisión de Derechos Colectivos
el informe para segundo debate de la Ley de Jóvenes, Ley Orgánica de Jóvenes. Leía que había sido socializada con algunos jóvenes del país y pensamos como Red de Jóvenes, como jóvenes de Loja, que si bien es cierto, tiene incorporadas algunas necesidades, pero no responde a las necesidades de la juventud lojana. Y lo digo porque desde hace ya 5 años, nosotras y nosotros habíamos propuesto, por ejemplo, el tema de que a la juventud se la debe entender como la diversidad. Somos un todo diverso, somos jóvenes indígenas, somos jóvenes mestizos, somos jóvenes urbanos, somos jóvenes rurales, somos tantas formas de ser joven que es necesario entendernos como ese todo diverso. También es necesario que en esta ley de la juventud se tenga y se tome a consideración el hecho de que el hecho de la cuota joven. ¿Qué es la cuota joven? Nosotras y nosotros pensamos que que la cuota joven debe ser una acción afirmativa para las y los jóvenes, donde la participación política se garantice, de manera que sean las y los jóvenes quienes estén también en esos espacios de poder, de toma de decisiones. Correcto. Gracias. A ver, creo que en la Asamblea Nacional hemos tomado decisiones fundamentales, muy importantes, para poder garantizar la inclusión de los jóvenes en la actividad productiva. En la última reforma laboral se establecen o se incorporaron 2 temas que son importantísimos. El primero, el tema de las pasantías. Se reformó la ley de pasantías con el objetivo de que los jóvenes puedan, entre 18 y 26 años, puedan formar parte de prácticas profesionales o preprofesionales en la empresa privada. Antes la ley la ley de pasantías establecía que se tiene que pagar un salario básico unificado, es decir, $366 a un joven que desea realizar una pasantía, pero no todas las empresas estaban en capacidad de pagar un salario básico unificado. Con estas reformas que se hicieron, se establece que se tiene que pagar una tercera parte de un salario básico unificado, es decir, $122, y que es una cantidad mucho más asequible para que una empresa pueda tomar la decisión de incorporar a un pasante en una empresa. Otro tema que se aprobó la semana pasada fue en las reformas laborales, fueron los contratos juveniles, para que tanto en el sector público como en el sector privado puedan los jóvenes ser parte de la planta de trabajadores, con el incentivo de que el Estado pagará la seguridad social a las empresas que contraten a trabajadores jóvenes y con ello pues tener la posibilidad de incorporarlos a los jóvenes a un primer empleo, a un trabajo. Pero entendiendo que los jóvenes son de 18 a 26 años, ese es el rango. Pero creo que es necesario también, así es, pero creo que también es necesario manifestar que la dispersión legal muchas veces genera inseguridad jurídica en nuestro país. ¿Qué es lo que hemos hecho en la Asamblea Nacional? Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal compiló en un solo cuerpo legal temas de Código Penal, del procedimiento penal y la Ley de Ejecución de Penas en un solo cuerpo legal para permitir garantizar seguridad jurídica en el Ecuador. ¿Qué hicimos con el Código Monetario? Incluimos la Ley de Régimen Monetario, la Ley de Seguros, la Ley de Valores, de Mercado de Valores y otras leyes referentes al ámbito financiero y monetario en un solo cuerpo legal. Y así hemos trabajado con otros cuerpos legales en el que, por tratarse de las mismas materias, se los incluyó en un solo código. Ahora, en el tema de la juventud, por ejemplo, se tratará un código en el cual se incorporarán todas las etapas o segmentos etarios, partiendo desde la niñez hasta los adultos mayores, en un solo cuerpo legal y poder incorporar, por ejemplo, la ley del adulto mayor, la ley del Código de la Niñez y Adolescencia y otros cuerpos legales que están dispersos en un solo código y con ello poder garantizar seguridad jurídica en nuestro país, porque muchas veces los operadores de justicia no saben qué ley aplicar, porque hay demasiada dispersión legal en nuestro país y eso genera inseguridad para los usuarios del sistema judicial.
¿Algo más, Rosa? Por supuesto. La última reflexión, con eso cierro. Precisamente Verónica hablaba de muchas cosas que pudieron contextualizar un poco, y como joven y como representante de las y los jóvenes de Loja, considero que es importante, o sea, nosotras y nosotros nos sentimos contentos con algunas de las luchas que hemos llevado a cabo y las conquistas que hemos tenido. El artículo 39 de la Constitución fue una lucha de las y los jóvenes. Sin embargo, no podemos estar por ningún motivo satisfechos, porque las luchas que tenemos y los sueños que nos quedan por conquistar son grandes. Y con eso quiero cerrar con la última propuesta que habíamos hecho desde las y los jóvenes de Loja, que era que se democratice la educación. Lo sé, la educación es para todos y todas, pero también hay que entender que, por ejemplo, hay compañeros y compañeras que por territorialidad no pueden acceder a una educación con mayor facilidad que quienes estamos en el casco, en Loja. Y ellos acceden a créditos universitarios, a quienes se les castiga intereses. Pensamos que el desarrollo, si bien es cierto, está en las y los jóvenes, ese desarrollo debe ser generado y debe dar y pagarle al país lo que estamos haciendo. Somos jóvenes y estamos empoderados de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, siempre cuenten con mi apoyo, María Rosa. Yo creo que hemos tomado decisiones, hemos aprobado leyes que permiten tomar en cuenta a los jóvenes en el Ecuador, partiendo precisamente de la Constitución de la República, que considera a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo nacional. En la última enmienda constitucional que se realizó también se redujo la edad de 35 a 30 años para ser candidato a la presidencia de la República, de tal manera que han sido decisiones que permiten tomar en cuenta a los jóvenes y cumplir la disposición constitucional de que somos actores estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Gracias a nuestros amigos, gracias a María Rosa, gracias a Alex, gracias a Gina por esta participación. Estamos ya cerrando el programa, por favor. Así es, Fabricio. Gracias a todos por haber asistido a esta audiencia pública de rendición de cuentas de Verónica Arias Fernández, la asambleísta más joven en la historia de la provincia de Loja. Este evento constituye más que una obligación constitucional y legal, un deber ético y un compromiso permanente con la transparencia que toda autoridad debe promover de forma permanente. Concluimos con el himno a Loja. Ahora estoy. Somos hijos de Loja y debemos procurar el continuo adelanto, que no cese el cantar sacrosanto del trabajo que es vida y honor. Fomentemos las artes de la industria, que el saber tenga aquí su morada y la gente sudor empapada solo sepa inclinarse ante Dios. Saludemos el nombre bendito de la patria en cantar soberano. Gloria loca, procure local, al impulso filial del amor. Saludemos el nombre bendito de la patria en cantar soberano. Gloria loca, procure local, al impulso filial del amor. Una vez más, gracias a todos los presentes. Una buena noche a todos.